Hola, hola. Les habla su profesora Ángela Silva, continuando con el tema técnicas de revisión documental en nuestra segunda parte, citas. La importancia de citar las fuentes permite evitar el plagio y, por supuesto, respetar el derecho de autor. La correcta citación de las fuentes consultadas en una investigación es la manera legal, lícita, de reutilizar y aprovechar el conocimiento existente como base de nuestros propios aportes. Asimismo, contribuir en la construcción de nuevos conocimientos permite dar a conocer los trabajos previos que sirven de sustento a nuestras afirmaciones y colaborar con la comunidad científica a seguir elaborando investigaciones y ofreciendo nuevas perspectivas en los diferentes campos del conocimiento. Le da más credibilidad a nuestras investigaciones. La correcta citación de fuentes muestra la seriedad y rigurosidad académica y científica que tienen nuestras investigaciones. Como dijera Fernández, un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. ¿Cuándo debemos citar? Cuando se presentan las ideas de otro autor en forma resumida, parafraseada o textual, como ocurre en la mayoría de las veces textual. Cuando se presenta la evolución y definición de un término. Recuerdan cuando a ustedes les corresponde definir términos dentro de un trabajo, coloquen el autor que lo define. Cuando se incluyen tablas y datos estadísticos, en algunas ocasiones nosotros tomamos estos registros de las redes o de algún otro texto, entonces debemos colocar de dónde se extrae esa fuente. ¿De dónde extraemos estos datos que vamos a colocar como citas? En el caso de los libros, la fuente principal de datos es la página de portada y su reverso. En el caso de las revistas, se extraen los datos de la carátula, portada y las páginas interiores, puesto que si vamos a citar algún artículo debemos extraer la información de las páginas interiores. En el caso de las fuentes electrónicas, debemos colocar la página web, la base de datos en línea, entre otros. Dar la mayor cantidad de detalles posibles acerca de la página o documento citado. Las citas se clasifican en textual o directa, y esta permite la transcripción fiel, fidedigna, exacta. Se deben tomar las palabras textuales del autor y las citas indirectas o parafraseadas en la cual se hace mención a las ideas del autor, pero las explicamos con nuestras propias palabras. La cita textual directa, a su vez, se clasifica en cortas o breves y largas o extensas. ¿Dónde vamos a colocarlas? Se pueden colocar en la mitad de una frase, al final de una frase o al final de una cita larga. Cita textual corta. Esta tiene una extensión de 3 líneas o menos y hasta 40 palabras. Se presenta el texto entre comillas, seguido del número de página y punto al final de la. Ejemplo de cita textual corta con énfasis en el autor. Tiene una semejanza con las fichas bibliográficas, puesto que colocamos en primera instancia los datos del autor, pero en este caso el apellido no se escribe todo en letras mayúsculas, sino la inicial únicamente, el resto en letras minúsculas, seguido de coma, inicial del primer nombre, seguida de punto y entre paréntesis el año de publicación del texto. Luego tenemos el texto que vamos a citar entre comillas, seguido de el número de página de la cual extraigo la información y un punto al final de la cita. Cita corta con énfasis en el texto. Invertimos un poco el orden. ¿Qué hacemos? Escribimos primero, entre comillas, el texto que vamos a citar. Y al final de la cita, una vez cerrada la comilla, entre paréntesis coloco los datos del autor o autores, como en este caso, seguido de coma, año de publicación y número de página. Ahora bien, si tenemos una cita con los datos a pie de página, ¿qué debo hacer? Pues coloco en primera instancia quién es el autor
y luego el texto entre comillas y al pie de página recuerden que debemos colocar ese guión, el número de la cita y los datos del autor citado. La cita textual larga tiene una extensión superior a 3 líneas o más de 40 palabras. Se presenta con una sangría de 5 espacios a ambos lados de la misma, con un interlineado sencillo y el tamaño de la fuente, es decir, de la letra, es un punto menos del tamaño que venimos utilizando en todo el trabajo y por supuesto acá se omiten las comillas. Ejemplo de cita larga. Si tenemos el caso, por ejemplo, de que citamos a Cervantes, fíjense que colocamos primeramente el apellido, como dije anteriormente, solo la inicial en mayúsculas y el resto va en letras minúsculas, seguida de coma, inicial del primer nombre, seguido de punto y luego el año de publicación. Colocamos la cita, si observan, tiene un margen distinto, es decir, se le coloca sangría a ambos lados de 0,5 centímetros. Al final de la cita colocamos el punto, el número de página y por supuesto recuerden que el tamaño de la letra va a variar a un punto menos del cual ya veníamos utilizando. La cita textual larga también se puede hacer con la información a pie de página, es decir, cumplimos con los mismos requerimientos. En la parte superior escribimos nuestra cita dejando los márgenes de 0,5 en cada lado, márgenes adicionales a los que ya tenemos, aclaro. Es decir, que se le coloca una sangría, pues, en cada lado de 0,5 centímetros y en la parte inferior, a pie de página, colocamos los datos del autor citado. Si es una cita de tesis, hay ocasiones en las cuales nosotros necesitamos colocarlas como soporte o antecedente a ese estudio o investigación que estamos realizando. Estas se deben colocar con los siguientes datos: el autor, año de publicación, título, tipo de tesis y lugar de publicación. ¿Qué debemos colocar en la cita de tesis? Los datos del autor, el año de publicación, nombre de la tesis se debe escribir en negrita, se debe resaltar, luego el tipo de tesis que se está realizando, si es de pregrado, posgrado, el nombre de la institución y la ubicación de la misma. Cita de referencia. Es cuando no se tiene a la mano ni se consultó el texto original, pero lo citamos y se hace referencia al primero en forma completa seguido de la frase citado por. Veamos el ejemplo. ¿Qué debemos colocar? Como en los demás casos, los datos del autor, pero en este caso es el primer autor el que vamos a colocar y luego los datos del segundo autor, quien está citando al primero y en qué año lo está citando. Digamos que extraigo una información, por ejemplo, de una tesis anterior. Entonces se escribe, según Celtis, citado por Silva y otros en el año 2011, y escribo todo el texto, si es corto, como en este caso, entre comillas, seguido del número de página entre paréntesis y el punto final. La cita parafraseada es un resumen breve o parafraseado, valga la redundancia, usando las palabras diferentes a las que ha empleado el autor, pero sin perder de vista la idea principal de la otra parte, es decir, de la obra o el texto que estoy citando. Aquí se incluye como parte del texto, no se colocan comillas ni tampoco se extrae aparte. Ejemplo de cita parafraseada. Colocamos el texto explicado con nuestras propias palabras y al final, entre paréntesis, los datos del autor que yo he parafraseado, que he
tomado, pero expliqué con mis propias palabras lo que requería de ese autor. Es todo por ahora, me despido hasta una nueva oportunidad.